Buen día, doctor. El día de hoy les voy a estar hablando de la clamidia trachomatis y vamos a empezar con el caso clínico. Esta es de una enfermedad inflamatoria pélvica por clamidia trachomatis como causa de ascitis. Empezamos. El caso clínico trata de una mujer de 22 años de edad que acudió a urgencias de ginecología por dolor y distensión abdominal, febrícula y sangrado vaginal. La paciente había presentado 3 meses antes del ingreso un parto eutóxico con una recién nacida que presentó conjuntivitis por clamidia. En sus antecedentes personales, ella presentaba alergia a penicilina, era fumadora de 8 paquetes al año y era consumidora ocasional de cocaína. La radiografía de tórax fue normal. La ecografía ginecológica mostró un ovario izquierdo con imagen de cuerpo lúteo hemorrágico y abundante líquido en la cavidad abdominal. Con la sospecha de hemoperitoneo por ruptura del cuerpo lúteo hemorrágico, se realizó la laparotomía en la que se objetivó líquido cístico amarillento. El cultivo de líquido cístico fue negativo, así como la tinción de Ciel-Nielsen. En el estudio anatomopatológico se apreció un epiplón con reacción inflamatoria crónica rica en células plasmáticas y salpingitis crónica con denso infiltrado inflamatorio. No se objetivó la presencia de granulomas ni de microorganismos. El estudio serológico demostró la presencia de un título de IgG elevado para la clamidia trachomatis y la paciente respondió a tratamiento con doxiciclina y clindamicina. Esta fue administrada 100 miligramos cada 12 horas y esta fue administrada 300 miligramos cada 6 horas. Tuvo desaparición de cistis, normalización de los reactantes de fase aguda y descenso del título de IgG frente a clamidia trachomatis. Bueno, pasamos al cultivo. El cultivo de la clamidia, hay varias pruebas que se utilizan un muestro de líquido corporal u orina para averiguar si las bacterias son de clamidia. Ok, se utiliza la prueba de amplificación de ácido nucleico o NAT por sus siglas en inglés. Estas pruebas detectan el material genético, o sea, el ADN, de las bacterias de la clamidia. Estas pruebas son muy buenas para identificar la clamidia. Una prueba que es positiva casi siempre significa que el problema existe y es poco probable que arroje un resultado positivo negativo, o sea, un positivo falso. Una prueba de la reacción en cadena de la polimerasa, PCR, es un ejemplo de una prueba de amplificación de ácido nucleico. Esta prueba también puede hacerse en una muestra de orina. Y después tenemos el cultivo de clamidia. Esto es una prueba para detectar las bacterias que causan una infección por clamidia. Una muestra de líquido corporal de zonas como el cuello uterino, la uretra, el ojo, el recto o la garganta se añade a ciertas células que se utilizan para hacer que se multipliquen las bacterias de la clamidia. Si ninguna bacteria de la clamidia se infecta a las células, el cultivo es negativo. Y si las bacterias de la clamidia infectan a las células, el cultivo es positivo. Los resultados llevan más tiempo, o sea, como de 5 o 7 días, que los de las otras pruebas. Aquí tenemos un ejemplo de un cultivo de clamidia. Después tenemos el aislamiento. Aquí podemos ver cómo entra el cuerpo elemental a la célula. Esta es una célula huésped. Aquí tenemos el núcleo. Después, aquí está la entrada dentro de la vacuola. Aquí, en 8 horas, se comienza la síntesis de DNA y RNA mensajero y proteínas. Después, se hace la diferenciación de cuerpo reticulado, o sea, el cuerpo reticulado, aquí lo podemos ver. Después se utiliza la replicación por fisión binaria. Después hay conversión de cuerpos reticulados en cuerpos elementales y después hay una liberación. Todo este ciclo tarda de unas 48 y 72 horas. Luego tenemos la identificación bacteriana. La clamidia es gram negativa, es Griemsia púrpura, como podemos ver aquí. La tinción es un poco moradita, como rosita. Tienen membrana interna y externa, contienen DNA y RNA. Estas sí poseen ribosomas y tienen ausencia de peptidoglicano y si no, es casi imperceptible. Hay formas infecciosas metabólicamente inactivas, que son los cuerpos elementales como mencionamos anteriormente, y también hay formas no infecciosas metabólicamente activas, que son los cuerpos reticulares. Después se dividen dos biovariedades, que es el tracoma y el linfogranuloma venéreo. Y tenemos 18 serovariedades. Después aquí tenemos los factores de riesgo por la clamidia, que es personas menores de 25 años,
cambios recientes de pareja sexual y múltiples compañeros sexuales, o sea, más de 3, el no usar métodos de anticoncepción como anticonceptivos orales o condones, síntomas genitales como cervicitis y la presencia de otra enfermedad de transmisión sexual, la deserción escolar, y aquí tenemos los síntomas, en este caso, de las mujeres. Tenemos flujo vaginal, dolor moderado y malestar al orinar, dolor abdominal como el de nuestro caso clínico. Esto es si la infección se ha diseminado al útero, trompas u ovarios. Y tenemos dolor rectal si el recto está infectado, dolor en el cuadrante derecho del abdomen si compromete el hígado y dolor de garganta si ésta está infectada. Y aquí tenemos el antibiograma, podemos ver que es muy específico y hay más verdaderos positivos negativos. Muchas gracias, doctor. Eso es todo.